es una enfermedad profesional en la Argentina. Cuidado, jurista, puede que te estén engañando. Algo anda mal. En este video te voy a aclarar grandes dudas sobre qué dice la ley respecto a las enfermedades profesionales en la Argentina. Porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Este video forma parte de un curso completísimo de ley de riesgos del trabajo. Más de eso al final del video. Y también te dejo los links acá abajo. ¡Qué ofertón! Primeras aclaraciones respecto a las enfermedades profesionales. Hay algo que se llama, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo Argentina, las enfermedades inculpables, y después por otro lado está lo que se llama las enfermedades profesionales. Capaz para el trabajador es lo mismo, es muy parecido. La persona que trabaja está enferma, quiere decir que básicamente no puede ir a trabajar. Uno pensaría que tiene que ver con eso. Pero lo que es súper relevante es ver por qué razón esta persona tiene esta enfermedad. ¿Esto es consecuencia de sus tareas, de su trabajo? ¿O básicamente es algo que no está relacionado con su trabajo? Por ejemplo, imagínate que yo me resfrío porque, bueno, el sábado y el domingo, en mi día y horario libre, salgo desabrigado y me enfermo. Eso, de acuerdo a la ley, es una enfermedad inculpable. Pero, si yo estoy en el trabajo y me contamino con alguna sustancia química y eso me produce una enfermedad, eso podría ser una enfermedad profesional. Pero ojalá fuera tan fácil porque hoy vamos a ver que es un poquito más complicado que eso. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Desde ya les recomiendo ver este hermoso video de enfermedades inculpables donde hablo de todo el ordenamiento laboral en base a las enfermedades inculpables del artículo 208 a 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero sepan que en este video voy a tratar de hablar de lo que se llama enfermedades profesionales, que esto se puede reparar de acuerdo a la Ley de Riesgos, la 24557, se puede reparar dependiendo del caso con una acción civil, o sea con responsabilidad civil, el Código Civil y Comercial unificado, o también podría ser por una acción autónoma del artículo 75 de la LCT. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. No te preocupes, vayamos de a poco. Primero que nada, internacionalmente se reconoce, se dice que una enfermedad profesional es básicamente toda enfermedad contraída por la exposición a un factor de riesgo que resulte de la actividad laboral. O sea, básicamente una enfermedad que vos contrajiste a consecuencia del trabajo. Pero, si vemos el artículo 6 de la 24557 de la Ley de Riesgos, vemos que la definición argentina de enfermedad profesional es un poquito más rebuscada. Para la ley argentina, en principio, una enfermedad profesional es una enfermedad que está incluida en un listado que crea el Poder Ejecutivo. El listado, como ven en pantalla, incluye un agente de riesgo, un cuadro clínico, una exposición y actividades en las que se puede uno contagiar esa enfermedad, básicamente, o adquirir esa enfermedad. Esto es lo que se conoce como un listado cerrado. Despacio, cerebrito. Nos vamos a entender muy bien. Si estás confundido, jurista, estás en el lugar indicado, porque yo creo que a veces lo hacen complejo a propósito para que la gente no entienda y no reclame. Chan, chan, chan. Básicamente, dentro del mundo de las enfermedades profesionales y la Ley de Riesgos argentinas, tenemos un mundo de enfermedades profesionales listadas y las que se llaman enfermedades no listadas. Por ejemplo, acá el decreto 658 del 96 nos muestra qué podría ser una enfermedad listada y nos dice, por ejemplo, la hipoacusia perceptiva. ¿Qué actividades pueden generar esto? Y te pone un montón de lugares, por ejemplo, todo trabajo que haya una exposición intensa a la presión sonora superior a 85 decibeles de nivel sonoro continuo equivalente. Y te pone un montón de trabajo de industria, operación de máquinas textiles, empleo y destrucción de municiones y explosivos, bueno, un montón de cosas, corta de árboles, manejo de maquinaria pesada, el trabajo de imprenta rotativa en la industria gráfica y un montón de cosas. Y acá el agente de riesgo es ruido. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Bueno, puede ser que yo pierda capacidad auditiva, me quede sordo porque trabajo en un lugar que tiene una máquina haciendo ruido 8 horas por día durante 5 o 10 años. Entonces, lo que dice la ley es que si vos sos un trabajador que trabaja en estos lugares y perdés esta capacidad de escuchar básicamente por este ruido constante, vas a poder reclamar, como vamos a ver al final de este video, lo que se llama una enfermedad listada, una enfermedad incluida en ese listado que creó el Poder Ejecutivo. Pero cuidado, es una trampa. Es una trampa. Mejor dicho, cuidado,
porque este listado es de triple columna y a veces 4 columnas, por eso se llama un listado cerrado. ¿A qué me refiero? Yo acá les compartí pantalla y les dije que para que se configure y que esto sea entendido como una enfermedad profesional listada, yo tengo que cumplir todos los requisitos. O sea, en mi trabajo tiene que haber ruido, en mi trabajo tiene que ser una de estas actividades que está acá contemplada. ¿Qué pasa si yo estoy en un colegio, pero que ese colegio tiene, no sé, una construcción al lado o lo que sea, o algo que justifique que haya ruido, pero a 80 decibeles? Bueno, para este listado no va a ser una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque no cumplí la triple columna. O sea, si yo agarro la definición general, que era toda enfermedad causada por la actividad laboral, sí sería una enfermedad profesional. Pero si agarro la definición de la ley argentina de esta enfermedad listada, en principio uno podría decir, no, eso no es una enfermedad profesional porque yo no probé que en mi trabajo haya más de 85 decibeles del nivel sonoro, por ejemplo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Despacio, cerebrito. No, ya sé, es complicado, pero seguime, jurista. Otro ejemplo, acá en este decreto nos dice que hay un agente de riesgo que es sobrecarga del uso de la voz. Si vos estás hablando todo el tiempo, esto te puede dar una disfonía persistente, te puede dar nódulos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una enfermedad listada? Y la respuesta es, depende. Para el listado si vos sos maestro, si sos profesor de educación básica media universitaria, si sos un actor profesional, un cantante, un trabajador relacionado con las artes y espectáculos o un telefonista, sí efectivamente podés reclamar esta enfermedad profesional por vos, básicamente, quedarte difónico por sobrecargar el uso de la voz. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo soy vendedor? ¿O qué pasa si yo soy supervisor de una fábrica y estoy todo el tiempo gritando y me quedo difónico? ¿Puedo reclamar una enfermedad profesional listada? No lo sé, tú dime. La respuesta es sí. O sea, si bien ese listado es cerrado, este listado se puede ampliar para el caso en concreto, ya sea vía administrativa, por comisiones médicas o incluso vía judicial. Pero, esa ampliación se tiene que hacer para el caso en concreto y yo ahí me tengo que matar generando prueba de el agente de riesgo, el nexo causal, la enfermedad, etcétera, 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 como vamos a ver en unos minutos. Qué buena onda. Yo les acabo de decir que el Poder Ejecutivo crea este listado y lo va actualizando. Una de las últimas modificaciones, el decreto 49 del 2014, agregó una enfermedad y la convirtió en una enfermedad listada que tiene que ver con las hernias discales lumbrosacra, o sea, cuando el trabajador levanta mucho peso y se hace pelota la espalda, básicamente. El agente de riesgo acá es la carga, las posiciones forzadas, gestos repetitivos de la columna vertebral lumbrosacra. ¿Y qué actividades puede generar esto? Bueno, cualquier actividad laboral, básicamente, pero esto requiere que tengas cierta antigüedad en el empleo, en el cumplimiento de esas tareas, como dice acá abajo, que dice 3 años. Entonces, esta tabla de triple columna a veces puede ser una tabla de 4 columnas, porque no solo te identifica el agente de riesgo, no solo te identifica en qué actividad, sino que en este caso, además de sumarte la tercera columna, que es la enfermedad, también te suma este requisito de los años de antigüedad, etcétera, etcétera. Todos se murieron. Fin. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y lo que quiero que entendamos es que mientras más definimos algo, más lo estamos limitando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo rotísima la espalda, pero solo tengo 2 años de antigüedad? La ley de riesgos, la RT, la comisión médica me va a decir, esto no es una enfermedad profesional listada. Y vos me dirás, bueno, jurista, es lo mismo, no es una enfermedad listada, pero vos podés ampliar el listado de forma administrativa o judicial. No, no es lo mismo, el trámite es una pesadilla en comparación y es mucho trabajo, muchos años litigando, hay que producir pruebas, etcétera, etcétera. Obvio que hay que reclamar igual, pero seguime porque voy a dar gran jurista tips. Peter Parker. Una de las grandes claves es ver esto del agente de riesgo. O sea, nosotros tenemos que ver cómo es el ambiente de trabajo y tenemos que analizar si existe el agente de riesgo, que tiene que ver con la probabilidad de la exposición a un factor ambiental peligroso o psicosocial también, que cause una enfermedad o lesión a un trabajador o trabajadora.
En castellano, por ejemplo, el factor de riesgo puede ser este ruido constante. Ese ruido constante me puede causar una incapacidad que por el resto de mi vida no voy a escuchar de forma correcta. Hay un nexo causal entre la actividad laboral y básicamente que me quedé sordo, porque básicamente trabajaba ahí 8 o 9 horas por día de lunes a viernes durante 5 años, y esto efectivamente me causa una enfermedad profesional. Entonces tenemos que ver que haya todo un nexo causal con el agente de riesgo, con la incapacidad, con la enfermedad y con la actividad laboral. Y cuando analizamos este nexo causal y la prueba en un expediente en la vida real, nosotros vamos a ver un montonazo de cosas, no solo el agente de riesgo en sí, sino también el grado de concentración, o sea, en este caso, el nivel del sonido, qué tan alto está. O sea, deberíamos ver, por ejemplo, qué tantas veces levanta peso el trabajador. Después, ese agente de riesgo, durante cuánto tiempo estaba, o sea, ese ruido constante que era, ¿a las 9 horas? ¿O era 10 minutos por día? ¿El trabajador tenía alguna herramienta de protección para sus oídos, sí o no? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? Porque capaz ese ruido puede causar un montón de enfermedades distintas. ¿Hay una explicación médica, un nexo causal entre este ruido y esta enfermedad? ¿Le hicieron un examen preocupacional al trabajador? ¿La ART aceptó el siniestro? Esa es una excelente pregunta. Como vimos en los últimos videos, si el trabajador tiene una enfermedad profesional, un accidente de trabajo o un accidente in itinere, en principio debería hacer una denuncia a la ART, porque la ART es la que tiene que brindar las prestaciones que ya vamos a ver en el próximo video. Y en este caso pasa lo mismo, ya sea una enfermedad profesional listada o no listada, el trabajador tiene que hacer la denuncia a la ART. Pero ojo, porque el procedimiento ante las comisiones médicas puede estar nublado de un montón de obstáculos. Y si sos un trabajador y no conoces a ningún abogado de confianza, acá te dejo mis datos, pero lo más importante es que te asesores por alguien especialista en ley de riesgos, porque es un tema bastante complicado. Y si vos sos un gran jurista y querés saber más de ley de riesgos, antes de seguir con este hermoso video, te tengo que informar que este video está auspiciado por la Academia de Juristas. La Academia de Juristas es la mejor membresía que vas a conocer en tu vida. Ah, es un montón. No es un montón. Es la mejor membresía que vas a conocer. ¿Por qué? Porque funciona como Netflix, pero mejor, porque en vez de haber películas y series, hay clases y clases y clases de derecho laboral argentino. Y no solo eso, no solo hay más de 200, 300 horas de clases donde te enseño cómo hacer un intercambio telegráfico, cómo hacer una liquidación, cómo hacer una demanda, te muestro mi modelo de demanda, lo vemos paso a paso. Hay cursos de prueba testimonial, de cómo calcular diferencias salariales por horas extras, diferencias nocturnas, diferencias de convenio. Bueno, hay un montonazo de cursos. Además de todo eso, estoy haciendo un curso de ley de riesgos que ya tiene un montonazo de clases para que vos vengas y disfrutes, y es más barato que una hamburguesa con papas fritas, como digo siempre. Y además de todos estos beneficios, tenés clases en vivo casi todos los martes del año a las 7 de la tarde. Tenés acceso exclusivo a la comunidad de Somos Juristas, a la comunidad de la Academia, donde podés hablar por WhatsApp con gente como vos que está estudiando derecho laboral y que sí quiere ser un gran jurista. Y además de todos estos beneficios, básicamente te cuento que ya hay un montón de juristas que se sumaron a la Academia hace más de un año y ya están ganando sentencias, están ganando casos, están conciliando expedientes. Así que yo estoy súper contento, no sé qué esperás, ya mismo sumate a la Academia de Juristas, te dejo los links acá abajo. Sigamos con el video. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Y vos te estarás preguntando, jurista, ¿por qué dice el título de este video que me pueden engañar? Porque como el listado de triple columna es bastante complejo, el que vimos recién, cuando el trabajador vaya a ver a la RT porque tiene la espalda hecha pelota, básicamente, van a agarrar cualquier excusa para decir, no, eso no es una enfermedad profesional, eso es una enfermedad inculpable, no relacionada con el trabajo, o eso es una enfermedad no listada. Y si el trabajador se queda ahí, ya está, termina todo en la nada. El derecho funciona a petición de parte, el trabajador sí o sí tiene que buscar un profesional, un abogado o una abogada, alguien que ejerza la profesión y reclamar, porque si no puede llegar a quedar todo en la nada. Entonces, si bien se puede ampliar este listado, ya sea vía comisiones médicas o vía judicial, es muy importante que nosotros tengamos fundamentos jurídicos para ampliar ese listado y para que el caso en concreto pueda ser reparado por la ley de riesgos o por una
una acción civil o lo que sea. Pero sepan que está lleno de fallos, está lleno de jurisprudencia, está lleno de casos anteriores donde jueces dijeron que todo este sistema cerrado era inconstitucional y que los jueces pueden ampliar ese listado en casos en particular. Entonces, el trabajador debería contratar un profesional en derecho, luego hacer la denuncia al empleador para que el empleador haga la renuncia a la ART, que la ART es esta empresa de seguros como vimos en el otro video, y después básicamente si el empleador no hace la denuncia, el trabajador tiene que hacer la denuncia directamente a la ART, someterse a los estudios médicos y aportar prueba y evidencia de que esa enfermedad era profesional, porque a veces la ART va a buscar cualquier excusa como decir no, acá no hay agente de riesgos, no, esto es inculpable, no, y siempre va a dar excusas para no dar cobertura, para no dar reparación. Y ya lo vamos a ver en concreto en otro video, pero recuerden que el trabajador puede reclamar todas las prestaciones en especie y en dinero. En castellano puede pedir que le hagan todas las operaciones necesarias, que le den todos los medicamentos, los traslados, que le paguen los médicos, y no solo todas las prestaciones en especie, o sea, todo lo que tenga que ver con la medicina y su cuidado, sino que también hipotéticamente puede pedir lo que se llaman indemnizaciones o prestaciones dinerarias para compensar toda esta incapacidad permanente que sufre el trabajador a causa de esta enfermedad profesional, además del pago de salarios después de los 10 días conforme ley de riesgos. Qué buena onda. Entonces, antes de pasar a las exclusiones, a lo que no está cubierto por ley de riesgos, quiero que tengan en cuenta esto. Muchas veces la ART va a poner excusas para decir esto no es una enfermedad, pero legalmente sí lo es, porque lo que importa es la naturaleza, el nexo causal, la razón por qué se causó esa enfermedad. Ahora, respecto a lo que está excluido, lo que no se considera enfermedad profesional, bueno, como vimos en las clases pasadas cuando hablamos de accidentes de trabajo, acá lo mismo. Si esta enfermedad profesional fue causada a propósito por el dolo del trabajador, básicamente ahí no estaría contemplado. Obvio, jurista, anda a probar el dolo del trabajador, anda a probar que alguien se enfermó a propósito. Bueno, hipotéticamente hablando, no sé, si un trabajador ve que un compañero tiene COVID y va y se le pone al lado y se quiere contagiar a propósito, eso estaría excluido del régimen de ley de riesgo. Lo mismo si la enfermedad profesional es una fuerza mayor extraña al trabajo, pero bueno, recuerden que esta interpretación es bastante restrictiva y que casi no hay casos de esto, ¿no? Recordando, como dijimos antes, que la culpa grave no opera como eximente. Esto quiere decir que si yo estoy en mi trabajo y estoy caminando y porque estoy con el celular me tropiezo, me caigo, se me cae un frasco de alguna sustancia tóxica, yo inhalo esa sustancia tóxica y esa sustancia tóxica me genera una enfermedad profesional, aún así la ART, el sistema de ley de riesgos, tiene que ampararme, tiene que reparar todo ese daño causado, porque si bien a mí se me cayó porque yo fui torpe, fui negligente, aún así se considera una enfermedad profesional de acuerdo al sistema. ¿Acaso no lo viste venir? Y el otro tema muy importante tiene que ver cuando el trabajador tiene una incapacidad preexistente. O sea, yo empiezo a trabajar pero ya vengo con una enfermedad profesional previa y esto se acredita cuando me hacen el examen preocupacional. Técnicamente, si yo ya vine con una enfermedad profesional, después no la puedo reclamar como si fuera nueva, básicamente. Y como dice en pantalla, recuerden que estos exámenes preocupacionales son obligatorios y los debería hacer el empleador, pero bueno, de acuerdo al caso, a veces el empleador delega esta facultad, le paga a la ART o a alguna empresa privada para que los haga, y es lógico. Te digo, ni me sorprende. Y el gran tema, jurídicamente hablando, es qué pasa cuando la enfermedad en realidad es consecuencia de cosas que pasan en el trabajo y cosas que pasan en la vida del trabajador. O sea, ¿qué pasa si yo soy docente y estoy 9 horas por día hablando y me quedo difónico? Pero a la vez, los sábados y domingos estoy cantando y también me quedo difónico. Es un problema, digamos. De acuerdo a muchos, en realidad, solo debería reparar la ART, el sistema de ley de riesgos, por la parte exclusivamente laboral. Pero para algunos se debería aplicar la teoría de la indiferencia con causa, que básicamente hay que reparar todo el daño. Eso es un tema que está bastante debatido en la realidad. Lo mismo podría pasar si yo levanto un montón de peso en el trabajo, pero también levanto peso en mi tiempo libre. No sé, trabajo para una empresa de mudanzas, estoy levantando todo el tiempo peso, pero también, no sé, hago mudanzas por mi cuenta los domingos. Entonces la pregunta es, ¿quién debería hacerse responsable por ese daño?
Y lo cierto es que depende mucho del caso en concreto, de la prueba del expediente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para muchos la cobertura de ley de riesgos de enfermedad profesional sería exclusivamente por la actividad laboral. Entonces hay casos donde el juez dijo, mirá, si el perito médico determinó que el 50% fue causado por el trabajo y el 50% no fue causado por el trabajo, te reparo tu incapacidad, pero a la mitad. Y obvio que depende del caso, pero nada está escrito sobre tierra. ¿Sobre piedra? Bueno, se entiende. No te olvides, jurista, porque la verdad depende. Simpson, usted es diabólico. Y ya que te quedaste hasta el final de este video, te voy a dar uno de los mejores jurista tips, porque ya vimos una clase de accidentes de trabajo y ahora estamos viendo enfermedades profesionales, pero a veces en la práctica se confunden las dos cosas, porque ese trabajador que tiene la espalda hecha pelota, lo que le pasó es que estuvo, no sé, 5 o 10 años levantando peso, y un día se quedó duro. Y ese día que se queda duro, denuncia todo como un accidente de trabajo, porque él tuvo un accidente de trabajo, estaba levantando peso en el trabajo y se quedó duro. Pero ¿es esto un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? Esta lesión que le quedó en la espalda de forma permanente, ¿fue causada por estar levantando peso 5 años o fue porque justo un día hizo mucho esfuerzo y se quedó duro? A veces se confunden estos términos porque son cosas que tienen consecuencias muy confundibles, digamos. Lo voy a decir de otra forma porque quedó medio confuso. O sea, para algunos, eso es una enfermedad profesional que tiene lo que se llama la primera manifestación invalidante, o sea, el primer día que necesitaste reposo, que el trabajador necesitó reposo, versus un accidente de trabajo que, como vimos en el anterior video, es un hecho súbito y violento ocurrido en ocasión o en relación al trabajo, básicamente. Despacio, cerebrito. A lo que voy es que parece lo mismo. En los dos casos el trabajador va a necesitar cobertura, va a necesitar que lo hagan atenderse por médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo que son cosas distintas. No es lo mismo una lesión producto de una enfermedad profesional que una lesión producto de un accidente de trabajo. Porque una cosa es que el cuerpo se va desgastando de a poquito y otra cosa es que de repente ¡pah! Hay como una fractura o algo así muy evidente. Pero bueno, me parece que me estoy metiendo en cosas médicas que no tengo ni idea. Lo más importante es que te suscribas, que le des like, que compartas el video, que te subes a la Academia de Juristas y que sigas disfrutando de este curso gratuito de ley de riesgos. Sepan que lo que yo estoy dando acá está 10 veces más profundizado, con modelo de demanda, con modelo de recursos en la Academia de Juristas. Y además está la calculadora laboral inteligente que me olvidé de nombrar, que te hace las cuentas al instante. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, abogado, laboralista y docente, y soy jurista. Y vos hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos en el próximo video, que es este, y están buenísimos. Nos vemos.